y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Oseas y hoy llegamos al capítulo 5. Este capítulo trata acerca de que nuestro pecado nos mantiene alejados de Dios y no podemos regresar sin la ayuda de Él. Este capítulo se divide en 3 partes. La primera parte habla de que los líderes fueron los responsables de que el pueblo de Dios se haya hundido profundamente en el pecado. Y esto lo encontramos de los versículos 1 al 7. Y vamos a dar lectura a estos primeros 7 versículos de la palabra del Señor. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y la casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Oseas emite otra acusación contra el liderazgo de Israel. Como en el capítulo 4, versículo 1, la acusación se presenta con un llamado a escuchar lo que el Señor tiene que decir por medio del profeta Oseas. Una vez más, los cargos están dirigidos a los principales responsables de la difícil situación que atravesaba Israel, sus líderes. La acusación se presenta a 3 grupos de personas. No solo los sacerdotes eran culpables de engañar al pueblo, sino que también la casa de Israel, o sea, los ciudadanos, eran responsables por seguir ciegamente a sus líderes. Incluso el rey compartía la culpa, porque él tenía la autoridad y la responsabilidad de velar para que toda la nación mantuviera un curso espiritual adecuado. Todos juntos eran responsables de haberse alejado de Dios. El juicio de Dios, por tanto, está especialmente dirigido a estos individuos. El Señor alude a 2 lugares tradicionales donde el liderazgo de Israel había fallado. El primero es Mizpa en Benjamín, que fue un importante sitio administrativo y religioso en los días de Samuel. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 14. Fue allí donde Samuel convocó a los líderes de Israel para un servicio religioso después de que el arca regresara del territorio filisteo. En ese servicio Samuel pidió a los líderes que confesaran su pecado y sirvieran solamente a Dios. El segundo lugar que se menciona es el monte Tabor, que se encontraba al noroeste del valle de Jezreel. En este lugar se desarrolló una famosa batalla en los días de los jueces Débora y Barak. Fue allí donde algunas tribus no respondieron al llamado a la batalla. Por lo tanto, ambos lugares fueron recordatorios de la bendición de Dios, pero al pasar el tiempo estos lugares se habían convertido en centros de culto idólatra. La alusión a estos 2 lugares por parte de Oseas trae una comparación. Así como estos lugares de victoria que fueron opacados por un mal liderazgo, los líderes actuales de Israel no habían logrado disipar la corrupción espiritual en Mizpa y Tabor. En vez de que estos lugares históricos sean parte del regocijo nacional, se habían convertido en lugares de degradación espiritual. El versículo 2 dice, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Esto puede ser una referencia a que en esos lugares se sacrificaban a los niños, o era una metáfora para referirse al pueblo de Israel como víctimas de sus líderes. Debido a esto, el liderazgo de Israel era responsable de la condición actual de Israel.
y Dios traería un severo juicio sobre ellos. Los líderes religiosos y políticos estaban dirigiendo al pueblo profundamente hacia la depravación. Todos se habían apartado de Dios, así que Dios les dice: yo castigaré a todos ellos. A pesar de su prosperidad económica, su actividad política y su culto religioso, Dios les dice que los castigaría a todos ellos. El versículo 3 dice: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Dios advierte a la nación que conoce muy bien sus pecados. El más despreciable de ellos era la idolatría y la prostitución que lo acompañaba. De hecho, las Escrituras nos recuerdan que Dios es omnisciente. Él está al tanto de todo lo que sucede en el planeta. Incluso sabe lo que la gente está pensando. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Salmos 94:11 también dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. En el versículo 3, Dios le informa a Israel que había observado todo el comportamiento inmoral que había tenido lugar en Efraín. El Señor destaca a Efraín particularmente por su papel principal en todo esto, porque Efraín jugaba un rol importante de liderazgo en el reino del norte desde sus inicios. Su primer rey, Jeroboam I, era de Efraín, y fue él quien inició el culto en esos centros religiosos. Tan políticamente importante y fuerte era la tribu de Efraín que su nombre se usaba con frecuencia para designar a todo Israel. Debido al papel principal de Efraín, al fomentar la prostitución física y espiritual, todo Israel se había contaminado. Debido a este pecado, el pueblo de Dios carecía de un conocimiento real de Dios. Versículo 4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Según el versículo 4, habían alcanzado tal nivel de depravación en su pecado que no querían volver al Señor, y ni siquiera conocían a su Dios. El espíritu de fornicación habla de que ese era el pecado prevaleciente en esos días. Toda la nación estaba inclinada hacia ese pecado. Y esto describe perfectamente la condición en nuestros días. No debemos pasar por alto el versículo 4. El pecado puede convertirse en un impedimento para tener una relación personal con Dios. Quizás en estos momentos tengas un pecado en tu vida que te esté impidiendo estar realmente cerca de Dios. En el versículo 5 al 7 obtenemos una descripción del mal que caracterizaba al propio pueblo de Dios. Vamos a ver algunas características que describen al pueblo del Señor. La primera característica es que el pueblo de Dios era soberbio. La primera parte del versículo 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Dios odia el orgullo, odia a la gente orgullosa. Y esa era la actitud que caracterizaba a los líderes religiosos y políticos. Nadie quería reconocer su pecado por su orgullo. La segunda característica era que el pueblo de Dios tropezaba en su iniquidad. La segunda parte del versículo 5 dice: Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. La palabra hebrea, pecado o iniquidad, significa que el propio pueblo de Dios estaba involucrado en una actividad sexual perversa. Cuando alguien se aleja de Dios, no puede dejar de tropezar y caer en cosas inmorales. La tercera característica era que el pueblo de Dios buscaba al Señor, pero no lo encontraba. El versículo 6 dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Estas personas llevaban a sus animales a los servicios de adoración para sacrificarlos. Este versículo prueba claramente que es posible que las personas puedan ir a los servicios de la iglesia y participar de los servicios de adoración y todavía no tener una relación personal con Dios. Las personas pueden ir a los servicios de adoración realmente queriendo tener una relación con Dios, pero nunca la encontrarán mientras no enfrenten su propio pecado. La característica número 4 era que el pueblo de Dios había actuado engañosamente contra el Señor. La primera parte del versículo 7 dice: contra Jehová prevaricaron.
La palabra prevaricaron es interesante. Significa que el pueblo de Dios actuaba engañosamente. Asistían a los servicios religiosos, pero no eran honestos. Con esto trataban de cubrir y esconder lo que realmente eran. Es tonto pensar que uno puede engañar a Dios y salirse con las suyas, porque Él lo conoce todo. La quinta característica era que el pueblo de Dios tenía hijos ilegítimos. La segunda parte del versículo 7 dice porque han engendrado hijos extraños. Físicamente llegaron a hacer esto debido a su comportamiento inmoral, pero espiritualmente también lo hicieron. No tuvieron hijos que amaran a Dios y su palabra. De hecho, ni siquiera promovían esa idea. Tenían una generación de hijos que no estaban comprometidos con Dios en lo absoluto. La sexta característica es que el pueblo de Dios sería consumido por su culto religioso malvado. La tercera parte del versículo 7 dice, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Dios les dice que debido a su religión falsa, Dios permitiría que invasores extranjeros los consuman. En la segunda parte de este capítulo 5, Dios advierte a su pueblo lo que les sucederá por haberse hundido profundamente en el pecado. Y esto lo encontramos de los versículos 8 al 5, que dice, tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla Efraín, y como carcoma la causa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien me liberte. Oseas comienza esta sección con otro llamado a prestar atención, como también a la acción. Se instruye a tocar bocina o shofar. El shofar se tocaba por varias razones. El sonido del shofar debía entenderse no solo como un llamado a la asamblea, sino como una advertencia de que el peligro del juicio de Dios estaba cerca. Gabaa era una ciudad muy importante en Benjamín. Se ubicaba a unos 4 kilómetros al norte de Jerusalén. Ramá estaba a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Y Bet-Aven estaba a unos 17 kilómetros al norte de Jerusalén. Versículo 9 dice, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Al mencionar a Efraín en el versículo 9, lo que aprendemos es que toda la tierra de Israel sería sometida a un severo juicio por parte de Dios. Dios no especifica a quién tiene la intención de usar para traer este juicio, pero deja en claro que cuando esto ocurra, el resultado final será desolación. Esto puede ser una referencia a Siria, Babilonia o también a la gran tribulación, a todos los juicios que Dios traerá a la tierra. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Él, Dios puede y hará que cada área de la vida del pueblo se desmorone. Dios puede hacer que su propio pueblo colapse mental, física, emocional y espiritualmente. Cuando Dios decide enviar su juicio de castigo contra su propio pueblo, es porque se niega a enfrentar su pecado. El versículo 10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Según el versículo 10, los líderes políticos ampliaron sus propios límites, moviendo sus linderos para que tuviesen más tierras. Dios les dice que derramará su ira como agua sobre esos líderes políticos y ellos perderán todo lo que pensaban que tenían. Observe cuidadosamente el versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Dios está derramando su juicio porque la gente seguía el mandato del hombre. En lugar de que estas personas estuvieran seriamente interesadas en lo que realmente dice la palabra de Dios, estaban siguiendo a los hombres que los estaban alejando de la palabra y la voluntad de Dios. Es un asunto serio seguir las tradiciones y enseñanzas de los hombres
en lugar de seguir la palabra de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en los días de Oseas, y Dios dice que por este motivo iba a castigar a su pueblo. En la tercera parte del capítulo 5, Dios advierte a su pueblo cómo sería su relación con ellos, ya que ellos se encontraban en pecado. Esto lo encontramos del versículo 12 al 15. En esta última sección, Oseas usa una serie de metáforas para describir la relación de Dios con su pueblo. La primera metáfora que se usa es que Dios sería para su pueblo como una polilla. Esto lo encontramos en el versículos 12 al 13 que dice: Yo pues seré como la polilla de Efraín y como carcoma la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Dios sería como una polilla para su propio pueblo, en el sentido de que les traería podredumbre. Les haría tener heridas abiertas que no sanarían. En lugar de bendecir a su pueblo, sería negativo con él. La segunda metáfora que se usa es que Dios sería para su pueblo como un león. Versículo 14 dice: Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Dios está describiendo el hecho de que sería como león y como un cachorro de león contra su propio pueblo. Dios permitiría que su propio pueblo se pudriera y se hiciera pedazos. El versículo 15 concluye: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. A pesar de las cosas horribles que el pueblo de Dios había hecho, Dios tendría una relación con ellos solamente si ellos reconocían su culpa y lo buscaban. Eso es todo lo que se requiere para tener una relación con Dios. Simplemente reconocer nuestro pecado y volvernos a Él. Me encanta lo que dijo Jeremías en el capítulo 3, versículo 13 de su libro. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. No importa cuánto hayas caído en el pecado, lo que Dios quiere es que reconozcas que has pecado delante de Él. Él está esperando que reconozcas tu maldad y que regreses a Él. Lamentablemente, la mayoría de las personas son muy orgullosas para hacer esto, y como resultado su relación con Dios está muerta. Pero no es tarde. ¿Por qué no vienes a Él en arrepentimiento y fe? Él te perdonará tus pecados y te limpiará de toda tu maldad. Que Dios te bendiga.